Durante la entronización del Papa León XIV ocurrió algo que no todos notaron. Un gesto, una ausencia, una señal fuerte pasada en silencio. ¿Es este el comienzo de un punto de inflexión? ¿O una batalla subterránea? Si crees que lo has visto todo, piénsalo otra vez. Vea el vídeo completo. Con la majestuosa celebración eucarística en la Plaza de San Pedro, comenzó oficialmente el pontificado de León XIV. Un rito solemne, marcado por la entrega del palio y del anillo del pescador, que atrajo a fieles de todo el mundo y a delegaciones de más de 150 naciones. Pero lo que realmente distinguió este inicio no fue solo la grandeza del momento, sino también el contenido profundo de la homilía y la elección de los gestos, ricos en reverberaciones espirituales y referencias a la tradición. Con temor y temblor me presento ante vosotros como un hermano, deseoso de ser servidor de vuestra fe y de vuestra alegría. Así comenzó León XIV, dejando entrever enseguida un pontificado centrado en la humildad, en la custodia de la fe y en una pastoral que no busca el consenso, sino la obediencia al Evangelio. El nuevo Papa habló no como soberano, ni como gestor, sino como discípulo, consciente de la cruz que ha sido puesta sobre sus hombros. El mensaje central fue la unidad en Cristo, una iglesia reunida no en torno a proyectos, sino en torno a un misterio. La Iglesia de Roma preside la caridad, dijo, y su verdadera autoridad es la caridad de Cristo. No estrategias, no lemas, sino amor sacrificial. La referencia al modelo de Pedro y a su vínculo con el sacrificio de Cristo parecía más intencionada que nunca, casi como para reafirmar una identidad a menudo relegada a un segundo plano. Lo que también llamó la atención fue la sobriedad del lenguaje. Ninguna apelación a las urgencias sociológicas del momento, ningún atisbo de fórmulas ambiguas. Solo Cristo, solo la fe, solo la caridad que salva. Una hermenéutica clara que parece querer reconectar con la gran tradición de la Iglesia, sin desgarros ni reinterpretaciones modernistas. Fue durante la misma liturgia que el pontificado de León XIV tomó forma, incluso antes de las palabras. El palio, colocado sobre sus hombros por el cardenal Dominique Manberti, no era un simple adorno. Era un sello de continuidad con el apóstol Pedro, cuyo peso y gracia ahora lleva sobre sus hombros. Las palabras de la oración, dirigida públicamente a Dios y al pueblo, resonaron como una declaración de intenciones. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, os conceda el palio tomado de la tumba del apóstol Pedro. No menos significativo fue el momento en que el cardenal Tagle entregó el anillo del pescador. No fue un gesto ceremonial, sino una afirmación doctrinal. El Papa no es un moderador, no es un mediador entre tendencias opuestas, sino que es el sucesor de Pedro, el pescador de almas, el custodio de las llaves del reino. El anillo, como dijo Tagle, es el sello de Pedro, que puso su esperanza en Cristo en el mar de Galilea. No ha escapado a los observadores más atentos que toda la liturgia ha girado en torno a un lenguaje sobrio, pero fuertemente anclado en la teología del sacrificio y en la mística de la sucesión apostólica. En todo esto, la liturgia hizo lo que solo la liturgia católica sabe hacer. Dijo la verdad sin comentarla, mostró lo sagrado sin explicaciones, proclamó la tradición sin una sola palabra ideológica. Y León XIV así lo permitió. Si hubo una palabra clave en la homilía inaugural de León XIV, fue unidad. Unidad en la Iglesia, ciertamente, pero también unidad entre los pueblos, en las familias, en las naciones desgarradas por guerras e ideologías contrapuestas. El Papa habló con claridad. Nuestro primer gran deseo es una Iglesia unida,
signo de comunión, fermento de un mundo reconciliado. En el único Cristo somos uno. Estas palabras no parecen un simple deseo espiritual, sino un fuerte recordatorio de lo que la Iglesia siempre ha tenido que proteger en los momentos de crisis: su integridad, su identidad, su comunión. No una unidad administrativa, ni siquiera una unidad aparente que esconde divisiones bajo la alfombra, sino una verdadera unidad sobrenatural, fundada en la verdad revelada. El mismo gesto de querer iniciar el pontificado con una misa solemne, rica en referencias a la figura de Pedro y a la misión que Cristo le confió, indica que la unidad no se buscará en compromisos, sino en el retorno a lo que verdaderamente une: la fe apostólica, la doctrina transmitida, la caridad vivida en la verdad. Entre los pasajes más destacados, o más bien entre los más ausentes, en la homilía inaugural de León XIV estaba el término que ha dominado la retórica eclesial en los últimos años: la sinodalidad. Ausente, silenciado. Y aunque el Papa ya lo había mencionado en 2 discursos separados en los días anteriores a la misa que marcó el inicio de su pontificado, la omisión en esta celebración no puede ser desestimada como un simple descuido. De hecho, precisamente porque el concepto ya había aparecido durante la semana, el hecho de que desaparezca en el momento público más solemne adquiere los contornos de un gesto consciente. La homilía no fue improvisada. Fue escrito, pensado y calibrado en cada palabra. Sin embargo, no se menciona caminar juntos, no se hace referencia a procesos abiertos, no se hace referencia a momentos de escucha. Es como si, en un momento en el que todo el mundo católico miraba hacia Roma para escuchar el discurso pastoral del nuevo pontífice, León XIV hubiera decidido volver a los fundamentos: Cristo, la fe, la caridad, la unidad. Algunos han intentado leer en su lenguaje espiritual una continuidad implícita con el enfoque sinodal, pero esto es más una proyección que una interpretación fiel, porque es el estilo, así como el contenido, lo que cambia. Ninguna jerga eclesiológica, ninguna ambigüedad programática. Solo la voz del pastor que se presenta como servidor de la fe y de la alegría del pueblo cristiano. Y en este silencio, tan pesado como elocuente, podemos vislumbrar un posible cambio de paradigma. No la negación de la sinodalidad, sino su deconstrucción como palabra fetiche. No un rechazo ideológico, sino un nuevo posicionamiento. Menos ideológico, más eclesial. Menos continuo, más discreto. León XIV no corrigió abiertamente el rumbo anterior, pero ni siquiera lo celebró. Él simplemente permaneció en silencio, donde se esperaba un eco. Y en la Iglesia, el silencio de un papa pesa más que 1000 declaraciones. El pontificado de León XIV comenzó con signos claros y palabras mesuradas. Muchos aspectos quedan abiertos, pero lo visto hasta ahora habla de una dirección que desafía. Permanezcamos atentos y sobre todo en la oración. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta amén. Que Dios te bendiga.